Los demonios sueltos. Con Samuel Ponce, Adán García, Francisco García David, Leo González, Carlos Monge. Los demonios sueltos. Muy buena tarde, gracias por estar con nosotros en esta emisión de Los Demonios Sueltos. Es lunes, es 4 de septiembre, estamos arrancando ya el mes patrio y con el gusto de cada lunes les saludo, le invito a que se quede con nosotros. Soy su servidor Carlos Monge y rápidamente vamos con el resto de los demonios para que también, además de la señal de Vox, donde usted ya nos escucha, en el 103.3 de su FM, si lo desea pueda cambiarse alguna de las plataformas de los compañeros que ya estamos transmitiendo también en las diferentes plataformas. Así es que arrancamos porque viene reapareciendo después de una ausencia considerable Francisco García Davis de Cuadratín. Paquito, qué milagro, ¿cómo estás? Yo, Carlitos, pues, traté de cumplir lo más puntualmente las instrucciones que me diste. Qué bueno. Aún no te brindo un parte preciso, Ajá. pero creo que cumplimos. Bueno, bienvenido Paco García Davis, que está de regreso. También saludamos a Leo González, usted lo conoce bien también, de Sala de Prensa. Leo, ¿cómo estás? Carlos, un gusto como siempre estar aquí compartiendo con todos. Ahora sí, reincorporado Francisco García Davis. ¿Y a quién extrañas? A Samuel Ponce se le extraña, ¿no? Sí, sí, ¿Se le extraña o lo extraña? Sobre todo tú que eres su compadre. ¿Y qué decir de su ahijado? Ya te saludó. Viene rudo, Leo. Bien, mi estimado Carlos, con el gusto de compartir contigo este espacio, con Paco, que está de regreso después de una ausencia que se resiente en esta dinámica que tenemos siempre, porque su aporte es siempre muy interesante, valioso, con el buen Leo González, que hoy viene como medio rudo, lo veo así como ¿Medio? Está desenvainada, pero bien agradecido. Alguien tiene de que estar representar a compartiendo Samuel con él. Ponce en esta mesa. Trae escuela el buen Leo. Un saludo a Samuel Ponce de Acueducto Online, que hoy pues sigue de vacaciones, ya también trae un periodo largo. Es gratificante saber que hay billetes para seguir vacacionando, ¿no? Tanto tiempo. Sobre todo, tanto. De acuerdo con el reporte de hoy, lunes, de las 16:23 horas, estaba en el bar La Ópera en la Ciudad de México. Sufriendo. Pues digamos que explorando ahí las bebidas y la propuesta gastronómica. Las bebidas espirituosas. Vamos a entrar en materia seria porque hay mucho que platicar con usted. Hay bastantes opiniones que será importante que escuche de cada uno de los compañeros que hacen posible Los Demonios Sueltos. Y vamos a arrancar con algún par de aspectos de lo que destacó el presidente López Obrador en su informe, quinto informe ya de labores. Se supone que será el último. Ya los presidentes en el sexto pues ya nada más se entregan el documento, se van. Esa es la expectativa, a menos que algo cambie con López Obrador. Pero vamos a escuchar dos participaciones para, pues luego platicar un ratito con Los Demonios Sueltos, a ver qué otras cosas observaron ellos. Y primero, me parece muy importante destacar lo que dijo en materia de seguridad. López Obrador, entre otros datos y de manera sorprendente, señala que, por ejemplo, en el homicidio doloso hay una disminución de 17 puntos porcentuales. Quién sabe de dónde lo haya sacado este dato, pero él así lo comentó. En materia de seguridad pública está funcionando bien nuestra estrategia de atender las causas de la violencia, aplicando el principio de que la paz es fruto de la justicia. Los delitos del fuero federal se han reducido en 24%, el homicidio en 17%, el robo en 26%, el feminicidio en 29%, el robo de vehículo en 44% y el secuestro en 80%. Bueno, pues ahí tiene usted esta primera participación. Paco, ¿cómo lo escuchas al presidente López Obrador? Porque me parece que es uno de los temas más sensibles para los mexicanos, el tema de la seguridad, o mejor dicho, la inseguridad que se está padeciendo. ¿Tiene otros datos el presidente o está hablando de la realidad?
Es un presidente congruente, mi querido Carlos, porque empezó su sexenio con una propuesta demagógica, la ha mantenido y la continúa, y así va a seguir. Por supuesto que las cifras, los escenarios que él menciona, pues no coinciden con la realidad. Cualquier persona en su sano juicio que nos esté escuchando, que nos esté viendo, sabe que lo que pasa en el día a día en cualquier ciudad de la República Mexicana, pues es el caos, es la inseguridad, es la ley del más fuerte, es la impunidad, mi querido Carlos. Si nos referimos al tema de la delincuencia del fuero común, si hablamos de las grandes ligas, de los grandes cárteles del crimen organizado, pues el asunto es todavía más dramático, porque como nunca han podido hacer y deshacer estos personajes lo que han querido. Entonces yo no veo dónde estén las mermas, o sea, siquiera hubiera tenido un poquito de decoro y de autocrítica y mínima, y decir que en algún punto, en alguna arista, las cifras se mantienen igual de graves o han aumentado, pero no, según él, todo va a la baja. Según él, estamos en otro México, pero reitero, lo que pasa día a día en las calles, en la combi, en el mercado, lo que pasa en la plaza pública, en todos lados, en las carreteras, mi querido Carlos, pues nos dicen otra cosa. Entonces, no, yo no esperaba nada previo al informe que no fuera lo mismo que nos ha venido diciendo, y hoy más que nunca el presidente está completamente sustraído del quehacer público. Él está clavado como nunca en los detalles, en los pormenores de lo que va a ser el gran show, la gran puesta en escena de este jueves, que es el anuncio de quién será la candidata de Morena a la presidencia de la República. Él está clavado en esto, presentó un informe, porque así lo obliga la Constitución, así lo obligan las leyes, pero ya, pues nomás, como que dio unos tarjetazos y pasaron, sin mayor pena ni gloria y sin mayor propuesta, comparece ante la opinión pública nacional. Así es que creo, mi querido Carlitos, que no hay nada de qué sorprenderse. Empezó demagógico y sigue demagógico y va a terminar demagógico. Leo, hay un dato, ahora que le planteaba la primera pregunta a Paco, hay un dato que es para mí catastrófico. Tiene más de 160,000 homicidios dolosos en lo que va de su sexenio, y él habla de que lo disminuyó ya en 17 puntos porcentuales. Nada más que cuando revisamos las cifras de 57 meses que lleva su gobierno contra los mismos 57 de Calderón o de Peña Nieto, pues trae un crecimiento del 92% con respecto a Calderón y del 52% con respecto a Peña Nieto. ¿Qué le pasa al presidente López Obrador? Fíjate que a mí me llama mucho la atención porque al inicio de su sexenio se planteó una estrategia de seguridad basada en una Guardia Nacional. El Senado de la República, en sí el Congreso de la Unión, le da ese capricho, el voto de confianza, porque él dijo, bueno, con la Guardia Nacional hay una estrategia real para combatir al crimen organizado, sobre todo porque es el que detona sobre la violencia, y se le cumplió a cabalidad lo que él pidió. Hoy, 5 años después, estamos viendo que ni han bajado los homicidios, o al menos no con los datos reales que son muy distantes a los que él tiene. Yo considero que él se refiere a la curva de homicidios que venía y que ha seguido aumentando desde el sexenio de Felipe Calderón, pero no así en los datos reales. O sea, los datos reales son 164,000 homicidios en 5 años de gobierno que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso evidentemente muestra un fracaso en su estrategia de seguridad, que hay que, además decirlo, él dijo que cuando llegara a la presidencia de la República se iba a acabar la violencia. Esa fue una de sus principales propuestas de gobierno cuando era candidato, y hoy 5 años después vemos que no es así, que no se cumplen, al menos no las metas como tal y las tenía trazadas el presidente de la República, y no le queda de otra más que jugar con las estadísticas, jugar con algunos datos, porque no es más que otra cosa que eso. Yo vi un informe de gobierno basado más en querer que Morena siga en el poder, como
un jefe político, como un dirigente partidista, a ser realmente un jefe de Estado. Y bueno, uno de estos datos es evidentemente muy contrastante. Imagínate decirle eso a la gente de Tierra Caliente o de Zamora. Hoy Zamora, catalogada una de la segunda ciudad más peligrosa del mundo por la tasa de homicidios dolosos. Entonces, insisto, son muy contrarias las estadísticas, los datos que dio el presidente a lo que realmente se percibe, al menos en muchas ciudades de Michoacán. Hay que destacar de este punto y en general de lo que informó López Obrador, que te voy a agregar otro adicional ahí, otro elemento, que es, sigue con las promesas. Otra vez prometió que ahora sí ya va a refinar la refinería de Dos Bocas que iba a refinar desde el año pasado. Otra vez que va a haber un sistema de salud de los mejores del mundo, que lo viene prometiendo desde que empezó su gobierno. En el marco de estos otros datos, pues sigue también con las promesas, ¿no? Sí, Carlos, yo abonaría a estos comentarios diciendo que hay muchas maneras desde los cuartos de guerra de estar manipulando las cifras, las estadísticas para tratar de generar en la percepción pública la idea de que se está teniendo un resultado, de que se está, en este caso, combatiendo a la delincuencia organizada, de que hay supuestamente un descenso en el número de asesinatos, pero si nos vamos estrictamente a una metodología objetiva, podríamos estar hablando de que entonces el presidente tendría que comparar los 57 meses de su gobierno que van hasta ahora con los 57 inmediatos del gobierno anterior, que fue el de Enrique Peña Nieto, y también me parece que por él abanderar durante varios años la crítica férrea, durísima, muy ruda en contra de Felipe Calderón por haberle declarado la guerra al narcotráfico, y que para juicio del presidente mexicano, Felipe Calderón equivocó la estrategia. Felipe Calderón es el causante de muchos de los males que padece nuestro país en materia de violencia y de inseguridad. También tendría que compararse entonces con los 57 primeros meses de gobierno de Felipe Calderón. Creo que eso sería, desde mi punto de vista, una medición más objetiva y más congruente con lo que el presidente de la República ha venido señalando y había venido prometiendo durante la campaña y durante la etapa en que fue líder opositor. No es así. La realidad nos muestra estadísticamente que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha tenido muchas más muertes que cualquiera de los otros gobiernos anteriores, incluyendo el de Felipe Calderón. Incluso me parece increíble que ya en la recta final de su mandato siga él volteando a ver ese periodo que fue del 2006 al 2012. O sea, estamos hablando de que ya tiene varios años, ya prácticamente 2 décadas, y todavía López Obrador, anclado en la narrativa de estar orientando la culpa y la responsabilidad hacia ese gobierno que ocurrió hace 2 sexenios anteriores. Entonces, creo que ahí ya nadie se la compra al presidente de la República. Me parece que ni sus propios seguidores simple y sencillamente no pueden contradecirlo porque sabemos lo que eso implica, pero me parece que esa ya no se la vende a nadie, ni a los más incrédulos. Creo que entonces el mandatario está en esa misma sintonía con otros rubros como estos que tú comentas, Carlos. El del sistema de salud, que él dice que va a ser como el de Dinamarca al cierre de su gobierno y de que tendremos la farmacia o el almacén de medicamentos más robusto, más completo del mundo, donde habrá medicinas en todos los idiomas prácticamente, ¿no? Lo que tú quieras encontrar ahí, en cualquier parte del mundo va a estar ahí en ese almacén de medicamentos. Sería muy iluso pensar que esto va a ser así. Estamos viendo los problemas que enfrenta el Instituto Mexicano del Seguro Social, de que ni siquiera pueden tener un sistema de funcionamiento de elevadores adecuado, que ha puesto en riesgo la vida de las personas, que incluso ya hubo una tragedia con una niña de solamente 6 años, las quejas permanentes desde que empezó el sexenio de padres de niños y niñas con cáncer exigiendo la atención con los medicamentos que se requieren, etcétera, por mencionar solamente algunas cosas. Creo que me parece que sería muy iluso pensar que el presidente va a alcanzar en este trecho que le resta de cumplir con estos otros compromisos o promesas que hizo. Y para cerrar el tema, si me lo permiten, me gustaría conocer qué opinan de esta nueva intentona de López Obrador de que los jueces sean electos por el voto directo. Una vez más, volvió a insistir en este tema, ya le dieron un revés, ya le dijeron que eso no es conveniente, pero vuelve a insistir.
¿Será que lo pueda hacer realidad? Vamos a escuchar primero al presidente y luego a los demonios. Voy a proponer una iniciativa de reforma constitucional para limpiar al Poder Judicial de complicidades, conflictos de interés, convivencias inconfesables, corrupción y derroche de recursos. Es indispensable y urgente que los jueces, magistrados y ministros sean electos de manera directa por el pueblo. Y no los designe la élite del poder económico y político de México. Bueno, pues ahí está de nueva cuenta este compromiso. ¿Podrá hacerlo, Paco? Parece que ya no hay manera, pero insiste en ese tema. Sí, por supuesto que no hay manera, no hay tiempo, no hay condiciones, no hay respaldo legal, constitucional, político, no hay nada, son puras ocurrencias, son puros dichos que le funcionaron toda la vida que fue el opositor y que eso a la larga le permitió arribar a la presidencia de la República. Hoy que estamos a punto de iniciar otra contienda federal, que entre otros cargos se va por la presidencia, está desempolvando, creo yo, Carlos, los viejos trucos con los que engatusó a mucha gente. Pero él sabe que no tiene ninguna viabilidad nada de lo que está diciendo. Ya es un gobierno concluido, ya está en su último año, en el cual es público, es sabido, no solamente en México, sino en cualquier país democrático, que el último año del titular del Poder Ejecutivo es cuando menos poder, cuando menos condiciones tiene para aterrizar cualquier cuestión que desee. ¿Por qué? Porque hay un proceso en curso y ya hay una nueva autoridad electa y ahí se pierde, se distorsionan mucho las cosas. Entonces, Andrés Manuel López Obrador, yo creo que aún que está consciente de que nada de lo que nos está diciendo es real, él sigue manejándolo, mencionándolo, porque es lo que quiere escuchar su gente, porque es lo que le funciona con todo. ¿No ves cómo le aplaudieron? O sea, aunque todo. Llevaba puro aplaudidor profesional, Paco. Tú platicas con un abogado, olvídate si es o no miembro del servicio público, si es catedrático, si es litigante, se ríen. O sea, ¿por qué? Porque son puras ocurrencias, son puras payasadas del presidente, y reitero, aún a sabiendas y consciente de que lo que dices es pura palabrería. Entonces, insisto, es la continuación de un estilo, es la perseverancia en algo que le funcionó y que como nunca va a retomar, va a relanzar y va a hacer que quien vaya por la presidencia, que sabemos que va a ser Claudia, pues también se casen, se comprometan e impulsen el mismo discurso. Así lo veo yo. ¿Tienes algo diferente que agregar a lo de Paco, Leo? Y te preguntaría, creo que vuelve a dejar de manifiesto ese enojo que le despierta, entre otros, la Suprema Corte, ¿no? No Sí. le gusta tener contrapesos, ¿no? Sí, lo hemos reiterado varias ocasiones. Es una ocurrencia, una reverenda ocurrencia, yo le llamaría, porque, insisto, está recordando la pugna que ha traído en los últimos meses con la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde que llegó Norma Piña a la presidencia de este poder. Esto le ha generado pues que algunas de sus propuestas no lleguen a materializarse justamente por contravenir la Constitución. Entonces, es notorio que esa pugna que tiene con el Poder Judicial, pues ahora la lleva a su discurso diario. Él quiere ir desgastando al Poder Judicial como lo hizo en su momento contra el Instituto Nacional Electoral. Él sabe perfectamente que hay una estrategia detrás, ganar, el discurso, ganar, y que con eso tener a sus seguidores ahí tranquilos, contentos, con alguien con quien pelear, porque él está acostumbrado a eso, a tener enemigos, aunque sean ficticios, pero al final siempre mantenerse con enemigos muy visibles. Y lo de la ocurrencia es
sería lamentable que llegara a concretarse algo así, porque lo he insistido varias veces. Imagínense los grupos fácticos queriendo poner a magistrados y jueces, o sea, este es mío, este no, y si normalmente a veces lo tratan de hacer con presidencias municipales, incluso pues con algunas gubernaturas. Imagínense si se llegara al Poder Judicial, o sea, se me hace una ocurrencia bastante burda, ¿no? Me imagino también a los partidos políticos involucrándose de yo, este juez, este es mío, este es el otro, o sea, finalmente involucrándose en temas que no tienen nada que ver con otra cosa más que con una vil ocurrencia, insisto. Y lamentable la propuesta del presidente y que muchos de sus seguidores la van a seguir comprando. Ya tenemos a alguien por acá en Michoacán que sigue comprado esa propuesta. No hables de Samuel Ponce, está ausente, no se puede defender. ¿Tienes alguna variable, Adán, con este tema? No, creo que hay una coincidencia, Carlos, salvo tu mejor opinión, y por supuesto la de Paco y la de Leo. Y la del público. Y la del público y la de Samuel Ponce. Fíjate que yo creo que sí es importante que como país, que como una sociedad democrática busquemos siempre el fortalecimiento de las instituciones, establecer mecanismos que permitan transitar hacia un proceso que nos permita tener buenos jueces preparados, capacitados, magistrados, ministros, pero creo que la ruta que plantea el presidente de la República es una ruta, me parece, como diría él, más propagandística y más publicitaria que lo que realmente en el terreno de los hechos objetivos pudiera concretarse. Yo no lo veo. Creo que el presidente de la República busca de esta manera mantener un tema mediático en la agenda pública, jalar reflector, involucrar a otros actores en esa misma dinámica, porque concretarlo sería tanto como cederle a los partidos políticos y a sus estructuras la definición de quiénes integrarían los juzgados, las salas de los magistrados, las posiciones de los ministros, que hoy, con todo y sus asegúnes, me parece que de alguna manera priorizan el estar analizando los perfiles, las cartas credenciales, la capacidad, la trayectoria, la experiencia de quienes aspiran a ocupar estos cargos. Y eso me parece que en cualquier sociedad democrática es importantísimo, porque estamos hablando de uno de los pilares de los poderes que nos constituyen, como lo es el Poder Judicial, para poder garantizar el acceso a la justicia, que en nuestro país ya deja mucho que desear. Pero si nos vamos hacia el terreno que plantea el presidente de la República, creo que estaríamos dando pasos hacia atrás. No lo veo viable, ni técnica, ni jurídicamente, ni mucho menos políticamente. Creo que el presidente, insisto, solamente busca mantener presencia mediática. Es, insisto, como dice él, tomando sus palabras, un acto propagandístico y un acto publicitario. Y en otro de los temas que le habíamos platicado, me parece también muy importante lo que ha sucedido ayer en la Ciudad de México, sobre todo ahí en los alrededores del Ángel de la Independencia, porque finalmente Xóchitl Gálvez toma la batuta ya como la candidata prácticamente a la presidencia de México por parte de este Frente Amplio. Llama la atención lo que logra ayer esta cantidad impresionante de personas que se dan cita pues para celebrarla por haber sido electa la candidata de este frente opositor. Y vamos a escuchar en primera instancia, para seguir con este diálogo, lo que ayer comentó en uno de sus momentos al micrófono Xóchitl Gálvez, donde entre otras cosas destaca que hay tiro, que hay esperanza y que lo que hace 3 meses no se veía, hoy es una realidad. Hay una oposición que podrá dar la pelea, por lo menos así lo ve ella. Hace apenas unos meses, la oposición estaba desunida y desmoralizada. La pregunta no era si podíamos ganar, sino por cuántos puntos nos iban a derrotar. Decían por todos lados, no hay oposición. Y hoy hay oposición. Que se oiga fuerte y claro. Aquí está la oposición. En muy poco tiempo le dimos la vuelta al pesimismo. Me lo dicen en las calles, me lo dicen en las plazas. Juntos recuperaremos la esperanza. Y hoy, contenta, decidida y llena de esperanza, yo,
Xóchitl Gálvez, de origen ñañú, de Tepatepec, Hidalgo, acepto con gran orgullo el honor de coordinar los esfuerzos del Frente Amplio por México. A la distancia parece que hay tiro, como dice Xóchitl Gálvez, Paco. Lo superáis, Carlos. Lo superáis. Creo que el discurso que pronuncia la hoy candidata del Frente Amplio por México es muy realista. Efectivamente, hace 3 meses nadie nos imaginábamos que habría ya olvídate un final feliz, alguna salida más o menos no tan mala, tan lamentable. Y hoy vemos que hay una carta muy fuerte, que hay un perfil atractivo, que ya ha participado electoralmente, ya ha competido en las urnas, ha ganado, ha perdido, y es una mujer que por mucho tiene un carisma extraordinario en comparación de quien le pusieras de Morena, o sea, de carisma, de calle, de discurso. Yo creo que efectivamente va a venirse una contienda muy, muy pareja. Se presumía, como dice ella, que sería desigual, que estábamos a la espera de qué tan tremendo iba a ser la madriza que les iban a poner. Y hoy parece que no es así, con 2 datos adicionales, Carlitos. Uno, habrá que ver, el Frente ya pasó su proceso interno, ya no tuvo mayor saldo negativo, ya no tuvo mayor colapso, y estamos por ver apenas qué va a pasar con Morena, qué va a hacer Marcelo Ebrard, qué tan real es que puede haber un pacto con él. O sea, ¿qué le podrían dar a Marcelo para satisfacerlo? El liderazgo del Senado de la República sin senadores, pues ¿para qué? Lo van a dejar que él proponga candidatos al Senado, a la Cámara de Diputados. Se van a arriesgar a que él tenga un poder, aparte del de membrete de presidir el Senado, de tener legisladores afines en ambas cámaras, que en cualquier momento podría dar pasos de otro tipo. Se podría ir Marcelo con Movimiento Ciudadano, podría jalar de facto con el Frente. O sea, hay varias interrogantes todavía que estamos por ver, porque finalmente cómo van a solventar ahí el que no sea Marcelo Ebrard. Había la pretensión inclusive de mandarlo a 3er lugar, Carlos, de que Adán Augusto quede en segundo para que un eventual pataleo Marcelo, pues dijeran, oye, ni el que quedó en segundo la está haciendo de todos como tú. No cause mayor daño. Pero no le alcanza a ninguno de ellos. Y al que parece más inteligente, más hábil en esta coyuntura es Monreal, que él, dícese, de que él ya pactó la candidatura al gobierno de la Ciudad de México, y él también puede convertirse técnicamente, eventualmente, en un gobierno de Claudia Sheinbaum si ganara, si fuera la candidata primero y ganara, pero teniendo la Ciudad de México a una carta no dócil como Monreal y en el Senado a otra igual como Marcelo, sería muy difícil para Claudia. Entonces, yo creo que el Frente ya pasó su prueba mucho mejor de lo que esperábamos. Habrá que ver cómo sale día 6, miércoles, jueves. No, el miércoles va a ser. Pasado mañana. Sí. Entonces, por mucho creo que le fue bien al Frente Amplio. Decía Marco Cortés, para agregar otro dato ahí en días pasados, Leo, que Xóchitl Gálvez podría ser la candidata que deseaba López Obrador para Morena. Y decía Marco Cortés, parafraseo, que los posibles candidatos o candidata de Morena son fifís. Dice, todos son fifís. La candidata idónea de López Obrador es Xóchitl Gálvez. ¿Cómo ves con este aderezo adicional lo que fue ayer el evento de Xóchitl Gálvez en la Ciudad de México? Fíjate que yo sí me quedé como con ganas de ver la consulta que propuso el Frente Amplio por México. Era una consulta donde se habían inscrito 2 millones de personas para definir la candidata a la presidencia, bueno, la que va a terminar siendo la candidata a la presidencia de la República. Como que es el pecado que va a cargar ahí Xóchitl, ¿no? A ver, finalmente compraron el tema de que iba a ser un dedazo, que no fue un proceso democrático como tal.
como también lo va a hacer en la designación de la candidata, porque así todo me parece indicar en el caso de Morena. A mí me hubiera gustado ver la fuerza del Frente Amplio por México yendo a votar por la candidata, la posible candidata en una consulta abierta. Me hubiera interesado mucho notar cuánta era la fuerza real del Frente Amplio por México y no un mitin en el Ángel de la Independencia, sinceramente, pero bueno, tomaron la decisión, así ya tal cual dicen, hay tiro, yo todavía no veo ese tiro, y a pesar de que Xóchitl evidentemente es un fenómeno en estos momentos, un fenómeno mediático, no hay otra cosa más que dentro de esta burbuja de lo mediático. Vamos a ver si realmente la posible candidata pueda mover las estructuras, primero partidistas, o sea, primero que la estructura del PRI, por ejemplo, la arrope, no pasó, por ejemplo, con José Antonio Meade, la estructura del PRI no lo terminó arropando y no lo terminaron haciendo suyo como él quiso. Evidentemente con Acción Nacional, pues ella se siente cómoda porque ha militado ahí. Con el PRD, pues convive con muchas de las ideologías perredistas, como ella es pro aborto, incluso tiene una ideología marxista. Creo que además, pues bueno, para los tres que son en el PRD, pues no es gran tanto motivo moverlos, ¿no? Pero al final sí veo que pueda haber, al menos en la percepción en estos momentos, creo que todavía, considero que es un tema simple de percepción en donde han jugado mucho los medios y el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver cómo se va en los próximos meses, cómo va a ir cómo la van a ir arropando realmente los partidos, y de ahí vamos a definir si hay tiro o no. En estos momentos yo no lo veo todavía a un partido oficialista muy con mucha fuerza, y evidentemente si va la candidata del presidente Andrés Manuel López Obrador, vamos a ver al mismo presidente siendo su jefe de campaña. Entonces, fácil no va a estar para la oposición en lo absoluto. Y en estos momentos, con todos los apoyos marcados, les aumenta, el próximo año les van a aumentar la pensión del bienestar a los adultos mayores. Entonces, van a competir contra eso. O sea, ojalá la oposición se dé cuenta que no va a estar nada sencillo, y hablar de tiro en estos momentos yo no lo considero así. Si me permites, perdón, Leo, una observación. Te hago una pregunta. Entre esos tres del PRD que mencionas, ¿ya está incluido Adán? ¿O con él son 4? Adán Augusto, hasta donde yo sé, es morenista. ¿Es morenista? Sí. Dice que se podría ir al PRD, ¿no? Es buen punto. Oye, qué bueno que no caíste en la provocación, ¿eh? Se anda samuelando. Por si extrañabas a Samuel Adán. Después de este chascarrillo, vale la pena escuchar otra parte de Xóchitl Gálvez antes de escuchar a Adán García, porque también habló ayer de lo que sí va a hacer y de lo que ya no quiere hacer. Un dato importante ahí es que Xóchitl considera que ya no puede seguir polarizando al país. Suena interesante, y aquí lo sintetiza ella de esta manera. Quiero decirles 3 cosas que no vamos a hacer y 3 cosas que sí haremos en este camino a la victoria. Primero, muy importante, no vamos a seguir dividiendo a México. México necesita hoy con urgencia unidad. México necesita una presidenta que nos ponga a todos a jalar parejo. México nos necesita a todas y todos. Segundo, no vamos a recurrir a la ofensa, al insulto, a la descalificación. México necesita una presidenta que respete a todas y a todos, que gobierne para todas y para todos. Y 3, no vamos a engañar ni manipular a la gente. Les diré siempre la verdad, por dolorosa que sea. Les diré las cosas tal como son, sin adornos y sin cuentos. Siempre les diré la neta.
vamos a escuchar a todas las voces y a todas las personas, a todas. Se acabó el hablar, hablar y solo hablar. Llegó el momento de hablar menos, escuchar y hacer más. 2, vamos a incluir a todas y a todos los de buena fe que se quieran sumar a esta lucha. Yo no tengo formalmente un partido, no tengo filias ni fobias, soy políticamente daltónica, solo veo un color, el color de México. México, 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 México. Por eso, en el frente vamos a incluir a todos y a todas, porque los necesito a todos. Finalmente, en estos meses de intenso trabajo, todavía anoche llegué de Chiapas. Vamos a hacer algo muy importante. Vamos a respetar a todos los mexicanos. Bueno, pues ahí está esta otra parte del mensaje. Adán, antes de ir a la pausa, para Paco hay tiro, para Leo todavía no hay tiro. ¿Cómo ves tú después de escuchar a Xóchitl Gálvez? No tengo duda de que sí lo hay, y creo que además es saludable para el país el que pueda haber una oposición fuerte. No sé si le alcance para ganar, todavía no lo sé, seguramente lo iremos viendo conforme pasen los días y las semanas sobre la consolidación que vaya tomando también este Frente Amplio por México, pero hoy por hoy creo que Xóchitl Gálvez logra despertar a la oposición, pero también a un sector importante de la población que había estado como resignada a ver nuevamente a Morena transitar caminando a paso lento rumbo a un triunfo seguro de cara a la elección presidencial del 2024. Hoy me parece que sí tiene una rival que está siendo disruptiva, que está generando ruido, que está logrando despertar de ese letargo a un sector importante de la población, insisto, no solamente de la oposición, y creo que eso es saludable. Vamos a ver si la alcanza. De entrada podría decir que el Frente Amplio por México en este proceso para definir quién va a ser su candidata a la presidencia de la República sale bien librado. Todos los aspirantes y las aspirantes que estaban en este proceso registrados oficialmente finalmente se bajan o declinan en favor de alguien. Está en ese caso Miguel Ángel Mancera, Silvano Aureoles, por contar a los del PRD, pero están también Enrique de la Madrid o Beatriz Paredes, que me parece que le dedica unas palabras a Xóchitl Gálvez que sorprenden, que muestran que efectivamente lograron esa cohesión que en algún momento se puso en duda porque al parecer se veía venir un rompimiento de Beatriz Paredes por la inconformidad que ella expresó en su momento respecto al resultado ya final, cuando Alito se anticipa a bajarla prácticamente de la contienda o a declarar su derrota. Eso me parece que puso en riesgo en ese momento la viabilidad de la unidad de este proyecto. Finalmente se logran sobreponer. No sabemos qué pasó en los cuartos de guerra, no sabemos qué pasó en esos diálogos, pero públicamente Beatriz Paredes sale a levantarle la mano a Xóchitl y eso me parece que hace que el frente salga bien librado. Vamos a ver si sucede igualmente con Morena, pero insisto, creo que hoy por hoy las condiciones se empiezan a emparejar. Bueno, pues ahí tiene usted lo que pasa con el tema Xóchitl. Déjenos hacer una breve pausa y vamos a regresar también para que escuche usted lo que dice el dirigente nacional de Morena, porque están en la recta final para elegir también a su corcholata. Solamente para darle también a conocer mi opinión, yo coincido en que hay tiro y lamento, como lamenta Leo González, que no se haya culminado el proceso que había anticipado los opositores. Pero sin duda, Xóchitl Gálvez me parece a mí que tiene un punto a su favor. Ha trascendido al PRI, al PAN y al PRD. Creo que Xóchitl Gálvez está más allá de los partidos políticos y mucho dependerá lo que hagan los partidos para que pueda llegar muy fuerte a la contienda contra Morena, que hoy sigue siendo el partido y seguramente la corcholata favorita, que seguramente será Claudia Sheinbaum. Déjenos hacer una breve pausa y regresamos para escuchar también a Mario Delgado. Los demonios sueltos.
Los demonios sueltos. Ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros aquí en Los Demonios Sueltos. Y como ya le anticipaba, escuchemos ahora al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, para aterrizar con, pues, ¿qué ven los demonios de aquí al miércoles que Morena tendrá que elegir a su corcholata? Por lo pronto, esto es lo que compromete Mario Delgado. Vamos a concluir exitosamente estas encuestas. Por eso hacemos un llamado nuevamente a no realizar ningún tipo de activismo en favor de nadie, ni llamadas de call centers, ni perifoneo, ni pautas en redes, cadenas de WhatsApp, volanteos, pegas de pósters o pintas de bardas. El próximo martes 5 y miércoles 6 se iniciará la apertura de urnas y el conteo final, con toda transparencia, y tal como lo acordó el Consejo Nacional, tendremos resultados el 6 de septiembre. No hay ni habrá resultados parciales, por lo que nadie puede adelantar información en ese sentido. Les pedimos paciencia y respeto a esperar el veredicto de la gente. Bueno, pues ahí está lo que dice Mario Delgado. Vamos a empezar ahora por la izquierda, mi estimado Adán. ¿Cómo ves el panorama de aquí al miércoles? ¿Ves alguna sorpresa o damos por sentado que ya es Claudia? Fíjate, mi estimado Carlos, que yo creo que Morena está obligado a tomar ya una definición. Si por alguna circunstancia determinaran prolongar todavía más la decisión de quién va a ser su corcholata, creo que sería perder tiempo para ellos. No sé si riesgoso, pero sí perder tiempo en una coyuntura, como decíamos hace un momento, los obliga a tomar ya una definición, porque en el Frente Amplio ya tomaron esas determinaciones, ya está Xóchitl Gálvez allí en el podio, falta ver a quién define Morena. La ruta que ellos habían establecido es de que a más tardar entre hoy y mañana concluían el 100% de la revisión de sus urnas, mediante las cuales se levantaron las entrevistas o encuestas que determinó el partido Morena y sus partidos aliados van a definir quién va a ser su candidato o candidata. En la recta final se ven en esta etapa Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, creo que en ese orden, pero en caso de que fuera una votación bastante cerrada, Marcelo Ebrard, con estas declaraciones que hizo todavía su equipo hace algunas horas, donde señala que ha habido irregularidades documentadas en el proceso para el levantamiento de estas entrevistas, podría generar una controversia, algún recurso constitucional, jurídico, para que se revise el proceso y se abra cada una de las casillas para poder contabilizar, como en su momento decía López Obrador en esa frase que acuñó como opositor, voto por voto. Y en ese sentido me parece que Morena estaría entrando a una dinámica de desgaste que no le va a favorecer ni le va a ayudar en nada para los objetivos que tiene de buscar retener la presidencia de la República por otros 6 años más. Pero es cuestión de unas cuantas horas, mi estimado Carlos, sí, para saber y evitar estas especulaciones que en las que de pronto podemos caer tentados por las circunstancias políticas y mediáticas. Paco, hace mucho tiempo platicábamos y yo te decía que no veía la manera que Claudia pudiera ser candidata. Se me hace una pésima candidata, se me hace también un muy mal elemento para gobernar. Fue una tragedia la Ciudad de México a su paso con todo lo que ha dejado, citar solamente el tema del metro. Pero recuerdo que tú aferrabas en aquellos días tus argumentos a que iba a ser Claudia, y ahí tuvimos 2, 3 momentos de que no coincidíamos en el análisis. Es correcto. Hoy sigues convencido de que es Claudia, ¿no? Ya nos anticipamos un poco que el que puede generar algo de ruido es Marcelo Ebrard, pero hoy a unas horas de que determine Morena a su candidata, que hoy sí lo veo yo también, que será finalmente Claudia Sheinbaum, ¿cuál es tu análisis de momento? Yo, estimado Carlos, desde un principio siempre he creído, he considerado que la mejor propuesta, la persona con más inteligencia, capacidad, proyecto de país, conocimiento del sector público y muchas otras virtudes es Marcelo Ebrard de calle. Yo lo dije en algún momento, no sé si en torno de una mesa de cantina o en algún foro periodístico. No ha de haber sido con nosotros, seguramente. No, fue en un sueño. Yo creo, yo sí votaría por Marcelo Ebrard. Si Marcelo fuera candidato, ahorita de inicio, contra el Xóchitl, yo, a reserva de lo que pasara en los meses por venir,
yo votaría o llevaría a mano mi intención de voto por Marcelo Ebrard. Ah, caray. Sí, obviamente votaría por el Verde o por el PT, o por los tres para que se anule el voto para el partido, pero sí le quede al candidato. El tema es de que siempre he creído de que el presidente está obcecado en que sea Claudia, porque Claudia es un personaje, y no soy misógino, ni es porque sea mujer, como luego dicen algunos, es una persona que no tiene carácter, que no tiene orgullo, que no tiene dignidad. Sería un títere de lo más burdo del presidente de la República. Y sería la reelección de facto de López Obrador, la que constitucionalmente no puede por ese impedimento. Lo lograría vía Claudia. Claudia sería incapaz de decirle que no a algo al expresidente López Obrador. Y en el fondo, aunque Marcelo ha dado muestras de lealtad, aquella famosa historia de cuando le cede, y luego cuando lo sucede como jefe de gobierno, Marcelo le dio continuidad a las principales obras y compromisos del PG. O sea, no rompió como no rompería ahorita, estoy seguro, pero sí le impregnaría un nuevo estilo. O sea, sería otra cosa. Y lo más importante, con lo que abrió Xochitl, no dividiría el país. Sí. Reconciliaría, estoy convencido. Entonces, pero bueno, el presidente tiene miedo de que sea Marcelo, tiene miedo de que le suceda una persona inteligente, capaz de la altura y de la estatura de Marcelo, por eso no lo va a dejar llegar, por eso lo están aplanando, lo están aplastando, y están echando todos los recursos, toda la infraestructura, todo el poder presidencial, todo el gobierno de la República, de los estados, etcétera. Este reportaje que sacó Latinus, de cómo, tan solo un caso del gobierno de Colima, cómo está volcado, cómo ya saben los operadores de Claudia qué regiones, qué casillas, ¿cómo se llama? ¿Qué secciones electorales van a ser susceptibles de encuestar? Ya están yendo por delante. ¿Para qué? Para decirle a la gente, si no dices que es Claudia, se va a acabar eso. Entonces, yo sigo creyendo que el candidato debería ser Marcelo, y sería un final feliz ganar a Marcelo o Xochitl, pero va a ser Claudia. O sea, va a ser Claudia, pues no se ve cómo no sea Claudia. Y, sin embargo, hay un dato que también me sorprendió. El viernes, la principal empresa encuestadora, que desde hace 3 años estaba todas las semanas diciendo que la puntera Claudia, este viernes dijo que el puntero es Marcelo. Entonces, creo que es un dato que sorprendente, porque si es por la libre, o sea, porque siempre han negado que ellos contraten las encuestas. Si contrataron a Arias, o ya, entonces ya no le pagaron, o qué pasó, ¿por qué saca esos datos? Y si es por la libre, pues con más razón. Ese es también un dato que a mí me brincó y me llamó mucho la atención. Sí, puede ser sintomático, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Yo creo que va a ser Claudia, y tendremos todo un poder tremendo, como la contienda de nuestra amiga Luisa María, que es una mujer brillante, talentosa y todo, que tenía todo el apoyo presidencial de su hermano, el presidente de la República, valga la redundancia, pero no tenía las estructuras, no tenía los operadores, no tenía nada territorialmente, y en cambio el candidato del PRI pues era un candidato fuerte, era un candidato que el gobierno del Estado de México, que todo el mundo cerró filas con él, echaron los... ¿Y con la estructura? Y con la estructura lo sacaron. Entonces, creo que sería más pareja la mafia del poder actual, que es la de López Obrador, respaldando a una candidata muy débil, muy vulnerable, con una adversaria como Xochitl, fuerte, grande, poderosa, con una oposición muy desarticulada, muy sin sentido. Ahí se compensaría, y veríamos, ahí sí, como dijo Adán, habría que esperar
¿Qué va a pasar? ¿Qué pasaría desde este momento hasta el día de la emisión del voto? ¿Qué hacen bien, qué hacen mal, errores, aciertos, etcétera? Pero yo creo que lamentablemente la candidata va a ser Claudia. Leo, te percibo feliz con Claudia. No, ¿No? Es que como hace rato nos decías enfáticamente que no ves tiro. no, a ver, es que finalmente... ¿A quién ves como candidata? Perdón por la broma, pero ¿es Claudia? Es evidente que va a ser Claudia, o sea, no podemos ser ingenuos que hay mano Me presidencial. gusta cuando dices que hay otra. Hay otra. Tendríamos que ser ingenuos para no ver la mano presidencial en todo el proceso interno de Morena. El presidente siempre ha presumido en que no se mueve un solo alfiler sin que el presidente no se entere, y lo vimos en varias ocasiones como funcionarios de primer nivel, gobernadores incluso, estuvieron operando para que Claudia, para mover las encuestas y la percepción a favor de Claudia. Es un proceso desde siempre viciado, el proceso de Morena, porque no hubo formas claras de definir candidato más que por encuestas, y hemos visto cómo las encuestas en los últimos años vienen en una decadencia brutal, y lo notamos todavía más en el Estado de México, que cómo las casas encuestadoras, su credibilidad ha venido muy a la baja. Entonces, definir a través de encuesta, pues a mí se me hizo burdo, pero al final vamos a ver que va a ser una designación presidencial, como normalmente se había hecho en otros sexenios, y evidentemente con un presidente de la República volcado para que su candidata, en este caso va a ser Claudia, sea la ganadora y posiblemente darle la banda presidencial. Pero al final, coincido con Paco, vamos a ver al partido oficialista, vamos a ver las operaciones desde el gobierno federal para que se den las condiciones y ella sea la presidenta de la República. Por eso digo que todavía no hay tiro, en estos momentos no hay tiro con la oposición, y en estos momentos, si fueran las elecciones, incluso independientemente del candidato, Morena seguiría gobernando. Entonces, a eso me refería de que no hay tiro, y por el contrario, ahora tienen que ir viendo la operación cicatriz que va a haber en Morena, con un Marcelo Ebrard que desde que inició la encuesta, desde semanas atrás, ha venido denunciando una serie de irregularidades. Viene o a ensuciar el proceso de Morena, porque así lo ha hecho en las últimas semanas, y eso también hemos visto que no le gusta al presidente de la República. Entonces, sí, yo también considero que sería una excelente opción Marcelo Ebrard como candidato a la presidencia de la República por parte de Morena, pero no hay condiciones para que sea, no está en el ánimo del presidente que él sea, y ahora es cómo le van a hacer para hacer una operación cicatriz, pero que es urgente. A más tardar el jueves tendría que Marcelo Ebrard levantarle la mano a Claudia, o si no, esto pues va a venir a fracturar las estructuras internas. Fíjate, en el tema de si hay o no tiro, Leo, ayer, por ejemplo, en el evento de Xóchitl, no se aprecia acarreo de gente. No se ven los autobuses que se vieron en todos los eventos de las corcholatas. Al final sí movieron los partidos políticos. No lo descarto, pero no hubo esa condición grotesca que vimos con las otras corcholatas, ¿no? No tengo pruebas, pero tampoco. Fue más orgánico, ¿no? Te lo Por comento, menos, sí, porque me parece que esto puede ser también una continuidad de lo que fue la marea rosa del INE, que son ciudadanos que más allá de los partidos se han sentido convocados por Xóchitl. Creo que si ese elemento es real, porque no podemos medirlo con toda la gente que estuvo ahí, pero si ese elemento es real, yo creo que sí hay tiro. Porque además estamos hablando de una barra de 15 o 16% de personas indecisas. Y creo que en ese sentido, cuando un partido está en el poder, que en este caso es Morena, el principal desgaste lo tiene el partido en el poder. Y entonces eso en automático te convierte en una posibilidad o oportunidad para la oposición, en este caso Xóchitl Gálvez y el Frente. Pero en junio vamos a ver si hubo o no tiro. En junio hablamos. Gracias, Leo. Un gusto, como siempre, estar con todos. Carlos, como siempre, un gusto también. Paco. Mi querido Carlitos, qué gusto verte nuevamente. Estimado Adán, querido Leo, y qué bueno que no estuvo Samuel. No, qué triste, lamentable que no estuvo,
pero sabe que lo queremos mucho, que lo extrañamos y que esperamos que pronto se reintegre aquí, que está bien, está de vacaciones, está disfrutando la Ciudad de México y lo más importante, anda con su hijo, ¿no? Así es de que ¿Lo vas a invitar a algún restaurante famoso aquí de Morelia ahora que regrese? ¿O? Sí, yo creo que sí. ¿No? La gran pregunta es, ¿y a qué hora trabajará? ¿Qué es eso? Bueno, ¿trabaja? Muchas gracias por habernos acompañado en su programa de Los Demonios Sueltos. Tenemos una cita, no lo olvide, próximo lunes en punto de las 5 de la tarde a través de la señal de Vox en el 103.3 de su FM, pero también en las plataformas de cada uno de quienes hacemos Los Demonios. Hasta la próxima. Los Demonios Sueltos. Con Samuel Ponce, Adán García, Francisco García Gabe, Leo González, Carlos Monge. Los Demonios Sueltos.